Ok, perfecto. Listo. Les decía que vamos a tratar de resumir, justamente comentaba Mariana, que efectivamente tuvimos la oportunidad ya la semana anterior de cerrar junto con el equipo de gerentes de Andersen en la cuarta edición del cierre fiscal 2021. Sí, tuvimos varias sesiones desde el año anterior compartiendo con los participantes de estos eventos. Y el propósito del día de hoy es darles a conocer a ustedes justamente en 1 hora y 30, resumir lo que vimos en esa sesión. Son sesiones de algunos días, de varias horas. Sin embargo, ya con la experiencia que tuvimos con los participantes de esos eventos, pues hemos tratado el día de hoy de resumir las principales consideraciones o esos tips que ustedes y cada uno de nosotros pues tiene que tener presente para cerrar o tener un exitoso cierre fiscal 2021. Ese es el propósito del día de hoy. ¿Ok? Voy a tratar de ser lo más específico y claro posible a medida que vayamos revisando los temas. Si tienen alguna duda, la incluyen en el chat de preguntas y respuestas. Ahí Noemí pues las va a tratar de ir respondiendo también siendo lo más clara posible, pero en todo caso empezamos, ¿sí? Ok. Siguiendo un poco el cronograma que teníamos previsto para el día de hoy, ¿sí? Empezamos con tarifa de impuesto a la renta, ¿ok? Y empezamos con este tema porque consideramos que es un tema importante, es un tema que efectivamente luego de que las compañías o personas naturales liquidan su impuesto a la renta, eh, tienen que tomar en consideración, luego de determinar la utilidad contable, las partidas de conciliación tributaria, determinan cuánto es la base imponible para calcular ese impuesto a la renta. ¿Okay? Y ese impuesto a la renta tiene ciertas particularidades, ciertas consideraciones para yo compañía determinar cuál es la tarifa de impuesto a la renta que debo aplicar. ¿Sí? Sabemos, conocemos que la tarifa general de impuesto a la renta es la de 25%, es la tarifa general de sociedades vigente a la fecha, y que esa tarifa de impuesto a la renta se puede incrementar hasta 3 puntos porcentuales, que va a depender específicamente de la participación accionaria que tenga la compañía al cierre del año 2021. ¿Ok? Y básicamente, ¿cuál es o por qué motivo se podría incrementar esa tarifa de impuesto a la renta? Bueno, yo voy a tener que observar la malla accionaria de la compañía y ver cuáles son mis accionistas en primera línea y de ahí en adelante quién está atrás de esos accionistas. Y la norma lo que establece es que el accionista en primera línea, siempre y cuando sea una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, ¿sí? Ya voy a entrar en detalle en el tema del paraíso fiscal, pero sí. A ver, dicen interferencia. A ver, permíteme un segundo, a ver si cambio acá. ¿Me escuchan mejor? Ya, perfecto. Ok, continúo. Entonces, les comentaba que las condiciones o lo que hay que tener en cuenta justamente para la tarifa de impuesto a la renta es mi accionaria, es mi accionista en primera línea, y observar que si ese accionista básicamente esté domiciliado en un paraíso fiscal, régimen fiscal preferente o jurisdicción de menor imposición. Ya voy luego a comentar más en detalle ese tema. Y luego, si es que tengo en primera línea un accionista con esta condición, con esta característica, ¿quién está atrás? ¿Sí? ¿Quién está atrás? ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí, a mí sí, ok. Entonces, a mí sí me escuchan, Vicente. Ajá.
A ti que no te escuchan. Bueno, ahorita ya vamos a solucionar ese pequeño inconveniente con el audio. Solamente recordarles a las personas que nos están haciendo las consultas por el chat para que no lo hagan a través del chat, sino a través del espacio de preguntas y respuestas para que todos las podamos ver. Vamos a 2 minutitos más. Bueno, hasta eso, también recordarles que a través de la página web de Liquidez, ustedes podrán ver o simular la forma en la cual ustedes pueden hacer la negociación de las notas de crédito, tanto desmaterializadas como las notas de crédito electrónicas de ISD. Así que bueno, ahorita ya creo que estamos mejor con el audio, así que ustedes me dicen, ¿me escuchan bien a Vicente? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, perdón. Ok, mencionaba de que lo que tengo que observar es, si es que tengo un accionista domiciliado en paraíso fiscal y atrás un beneficiario efectivo de Ecuador, bueno, en ese momento la tarifa de impuesto a la renta se podría haber incrementado hasta el 28%. Ejemplo, yo soy una sociedad de Ecuador que tiene una compañía domiciliada en paraíso fiscal, digamos que es Panamá, en un 40%. Y la diferencia del 60% es una persona natural residente fiscal en Ecuador. Entonces voy a tener que observar en ese caso quién está atrás de Panamá. Y para el ejemplo, atrás de Panamá va a haber una persona natural residente fiscal en Ecuador con un 100% de participación accionaria. ¿Ok? En ese caso puntual, automáticamente la tarifa se va a ver incrementada y va a depender ese incremento del porcentaje de participación que tenga la sociedad domiciliada en paraíso fiscal sobre la sociedad de Ecuador. Y en el ejemplo, si ese porcentaje es menor al 50%, es decir, en este caso es el 40% en el ejemplo, bueno, voy a tener que aplicar una tarifa mixta, es decir, no se va a incrementar en 3 puntos directamente, sino que va a aplicar una tarifa mixta que va a ser con base en la proporción de participación accionaria que tenga la sociedad domiciliada en paraísos fiscales, es decir, sobre la base imponible que determine, luego de ingresos menos costos y gastos y las partidas de conciliación tributaria y determine la base imponible, sobre esa base imponible voy a tener que calcular el 40% y sobre ese 40% calcular la tarifa del 28% de impuesto a la renta, que es la porción que se va a ver afectada, considerando lo que como que estamos conversando, ¿no? Y la diferencia, que es el 60%, sobre ese 60% de la base imponible voy a tener que liquidar la tarifa de impuesto a la renta del 25%, aplicando la tarifa general. Y ahí lo que se origina es una tarifa mixta, ¿sí? Que es una que está entre el 25 y el 28%. Cambiando el ejemplo, digamos que tengo la misma sociedad de Ecuador que tiene domiciliada, que tiene como accionista una sociedad domiciliada en Panamá, paraíso fiscal, pero ahora ya no con el 40%, sino está con el 60%. Y la diferencia del 40% es una persona natural residente fiscal en Ecuador. Bueno, en ese caso, lo que me establece la norma es que, considerando que la sociedad que está domiciliada en Panamá, paraíso fiscal, su participación accionaria es mayor al 50%, en el ejemplo, el 60%, automáticamente la sociedad de Ecuador tiene que tributar aplicando la tarifa del 28%, es decir, automáticamente la totalidad de la base imponible se ve afectada y se debería incrementar la tarifa de impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta acá? Mencionaba al inicio paraíso fiscal y decía vamos a ahondar en este tema. Y es importante porque nosotros sabemos y estamos acostumbrados a ver ya desde hace mucho tiempo atrás es el listado de paraísos fiscales que la misma administración tributaria ha publicado, sí, que se ha ido actualizando con el tiempo. ¿Okay? Entonces ahí está claro qué jurisdicciones, qué países para efectos fiscales o para efectos tributarios en Ecuador son considerados paraíso fiscal. Entonces ahí no hay pierde, está clarísimo y nos guiamos con ese listado y si yo tengo un accionista, sociedad domiciliado en alguno de esos países, automáticamente cumple esta condición y debería observar las reglas que son las que estamos conversando. Asimismo, existen jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes que la administración tributaria, de acuerdo a su análisis, ha determinado que existen ciertas jurisdicciones o regímenes fiscales preferentes que al cumplir ciertas condiciones, ciertos parámetros, las sociedades que estén domiciliadas en esas jurisdicciones
también cumplen la condición para ser considerados paraíso fiscal y automáticamente deberíamos observar lo que estamos conversando en este momento. Entonces, para paraísos fiscales hay un listado, para regímenes fiscales preferentes hay un listado, para regímenes de menor imposición hay un listado con ciertas consideraciones que ya las tiene previstas la administración tributaria. Pero con la norma, ¿sí? Más allá de esos listados, ¿sí? Que son listados de acuerdo al análisis que ha hecho la misma administración tributaria, en la norma se prevé, se establece cuáles son las consideraciones generales que debe cumplir una sociedad domiciliada en X jurisdicción para ser considerada para efectos fiscales de Ecuador como un régimen fiscal, como un paraíso fiscal o un régimen fiscal preferente o una jurisdicción de menor imposición. ¿Cuál es, hacia dónde voy? Que efectivamente tenemos los listados que son referenciales, pero yo debo observar en la norma, porque puede ocurrir que yo tenga una sociedad que sea mi accionista, pero que no esté en ningún listado, pero puede ser de que esté en una jurisdicción en donde al cumplir estas condiciones, que ya las voy a enumerar cuáles son, podría cumplir estas condiciones que debe cumplir 2 de 3 para efectos fiscales sea considerado paraíso fiscal. Es decir, no necesariamente tiene que estar en estos listados ya publicados por el SRI para que para efectos fiscales sea considerado un paraíso fiscal y deba de observar estas reglas. ¿Cuáles son esas 2 de 3 condiciones? O sea, vamos en orden. Primero, está relacionada con la tarifa efectiva de impuesto a la renta. Es decir, la sociedad domiciliada en esa jurisdicción deba o pague una tarifa de impuesto a la renta o análoga, es decir, o su similar o lo que equivalga a tarifa de impuesto a la renta, inferior al 60% de la tasa vigente o la tarifa de impuesto a la renta vigente en el Ecuador para sociedades, que en este caso lo que está vigente es el 25%, si yo lo multiplico por el 60% es el 15%. Es decir, estas sociedades en esas jurisdicciones deberían tributar al menos el 15%. Si no tributan, es decir, tributan menos de ese 15%, automáticamente cumplirían la primera condición para ser considerados paraísos fiscales. Insisto, nos olvidamos en este momento del listado, ¿sí? Más allá que no estén en esos listados, debo de validar estos temas, ¿no? Estos parámetros. ¿Cuál es la segunda consideración? Que esta sociedad, que es mi accionista, permita o tenga actividad económica, financiera, productiva, comercial, sustancial. Es decir, que no sea una compañía de papel, que efectivamente tenga una actividad económica, que tenga trabajadores, que realice transacciones con clientes proveedores, que cumpla sus obligaciones con los entes de control en ese país, etc. Eso se refiere a que tenga una actividad económica, ¿ok? Es la segunda condición. Si, en ejemplo, no tengo una sociedad domiciliada en X jurisdicción y no cumple estas dos condiciones, automáticamente esa sociedad para efectos fiscales es paraíso fiscal. Más allá de que no estén en los listados. ¿De acuerdo? Y existe una tercera condición que básicamente se refiere a la ausencia de un intercambio efectivo intercambio de información, que corresponde principalmente a que esta sociedad domiciliada en esa jurisdicción cumpla con los requerimientos de la administración tributaria en ese país o cumpla con requerimientos de los entes de control en ese país. Esa va de la mano mucho con el tema de la entrega de información y de cumplir con requerimientos por parte de los entes de control. Entonces, esas son las tres condiciones. Deberían cumplirse 2 de 3 para que automáticamente esa sociedad pase a ser un paraíso fiscal. Y es un tema también que hay que tenerlo en consideración al momento de yo revisar mi malla accionaria y determinar si efectivamente, aun cuando no esté en el listado, validar que efectivamente no cumplan estas condiciones para que para poder observar todas estas reglas, ¿no? Y otro punto adicional que hay que tener en cuenta en el tema de la tarifa, y es algo que se incorporó ya hace algún tiempo, es el tema de informar la participación accionaria. ¿Sí? Que básicamente sabemos que esta información nosotros la reportamos justamente en este mes, en el mes de febrero, a través del anexo de accionistas, partícipes, socios y miembros del directorio, en donde informamos toda la participación accionaria hasta revelar el beneficiario efectivo. ¿Ok? Y si es que incumplo con el deber de informar o presento la información de manera incompleta o de manera inexacta,
automáticamente la tarifa de impuesto a la renta se ve incrementada en todo o en parte en 3 puntos porcentuales. O sea, va a depender mucho ahí de qué información, de qué parte o qué porción, qué porcentaje no estoy revelando, o si definitivamente no revelo, automáticamente se ve incrementada la tarifa en 3 puntos. Un tema importante del APS, recordemos que la obligación del APS es en el mes de febrero, de acuerdo al noveno dígito de RUC. Sin embargo, lo que establece la norma para que la tarifa de impuesto de renta se incremente en 3 puntos porcentuales es no haber presentado o no haber cumplido con el deber de informar previo a la declaración de impuesto a la renta. Que es decir, vamos a tener hasta abril de este año, del año 2022, cuando presentemos la declaración de impuesto a la renta, para poder presentar el anexo de accionistas, partícipes y socios. ¿Sí? Esto es importante porque muchas compañías probablemente en el mes de febrero no cuenten con la información necesaria y suficiente para poder reportar de manera completa y con toda la información que se deba reportar o se debe incluir en el anexo de accionistas. Más aún cuando han existido cambios de accionistas y tienen varios niveles de composición accionaria, ¿no? Entonces, muchas veces toda esa información es difícil obtenerla y la norma ahí lo que prevé es justamente para el tema del incremento es yo no lo presento en el mes de febrero, tengo hasta el mes de marzo, perdón, hasta el mes de abril, previo a la declaración de impuesto de renta para poder cumplir con la obligación de presentar y la tarifa de impuesto de la renta no se ve incrementada. Y en ese caso lo único que tengo que tener en cuenta es que como no cumplí la obligación de presentar en febrero, tengo que pagar una multa por presentación tardía antes del anexo de accionistas, partícipes y socios, pero cumplo en el tiempo hasta previo a la declaración de impuesto de la renta para que la tarifa no se vea afectada en ese sentido. ¿Ok? Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en tarifa de impuesto de la renta, y esto va específicamente a los contribuyentes que ustedes ven ahí, es para microempresas, pequeñas empresas y exportadoras habituales. Esto es una reducción de 3 puntos de tarifa de impuesto a la renta que no se ha eliminado o no se eliminó con la reforma a la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Es algo que está vigente actualmente en la norma y se mantiene. Es decir, para el año 2021, aquellas compañías que cumplan la condición de micro, pequeñas empresas, y aquí hago un paréntesis, esto no tiene nada que ver con el nuevo régimen, el régimen de microempresas que se eliminó o el nuevo régimen que se incluyó también con la reforma que es de RINPE. Específicamente este beneficio son para aquellas compañías que cumplan los parámetros para ser consideradas micros y pequeñas empresas, que recordemos que este concepto o estas condiciones se establecieron cuando se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercios e Inversiones en el año 2010, donde estableció cuáles son los parámetros o condiciones para que una compañía sea considerada microempresa o pequeña empresa. ¿Ok? Teniendo claro eso, si yo cumplo estas condiciones como micro y pequeña, puedo acceder en el año 2021 a la reducción de 3 puntos de tarifa de impuesto a la renta, que básicamente en el caso de microempresas es que tenga de 1 a 9 trabajadores, en el caso de ingresos, que tenga ingresos iguales o menores a $300,000. Y en el caso de las pequeñas empresas sucede lo mismo, solo que se incrementa de 10 a 49 trabajadores y se incrementa también el nivel de ingresos, que va desde 300,000 hasta $1,000,000. Si yo cumplo con estas condiciones y califico como microempresa o como pequeña empresa, automáticamente puedo aplicar la reducción de 3 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto de renta que debo de liquidar. ¿Ok? Teniendo claro que lo que prevalece para estar en una categoría o en otra es el nivel de ingresos. Es decir, prima los ingresos frente a los trabajadores. Yo puedo ser una compañía que tiene 10 trabajadores, pero tiene o 20 trabajadores, ¿sí? Y tiene ingresos hasta $300,000, más allá de que no cumple, que los trabajadores sean mayor al límite de las micros, pero el nivel de ingresos cumplo hasta $300,000. Entonces paso a ser micro. ¿Sí? Esa es la regla. Lo que prevalece en este caso, pues, es el nivel de ingresos. Y también este beneficio de reducción de tarifa de impuesto a la renta se da para los exportadores habituales, específicamente para los exportadores habituales de bienes, ¿sí? Que básicamente, y esto fue una reforma también que se incluyó ya en el año 2019, aplicable para el 2020,
es el tema de que yo debo validar la condición de exportador habitual de bienes en el mismo ejercicio fiscal. Es decir, si estamos hablando del 2021, debo validar al cierre del 2021 si es que efectivamente cumplo con estas dos condiciones, que básicamente están relacionadas con las exportaciones. Primero, las exportaciones netas iguales, que sean las exportaciones netas que yo realicé en el año, sean iguales o superiores al 25% de mi total de ingresos. Y segundo, que haya realizado al menos 6 exportaciones en 6 diferentes periodos mensuales o al menos 3 exportaciones en 3 diferentes meses si se trata de una producción cíclica. Entonces, yo soy exportador habitual de bienes si es que el cierre del 2021 cumplo con estas dos condiciones. Adicionalmente, para hacer uso o poder aprovechar el beneficio de la reducción de 3 puntos de tarifa de impuesto a la renta como exportador habitual de bienes, debo constar en el catastro publicado por la Administración Tributaria. Sí, que es un catastro que ya tiene tiempo, ¿sí? Y que normalmente la administración lo está actualizando periódicamente para que donde constan ya los que se incorporan y obviamente los que ya no cumplen con la condición, bueno, se excluyen de ese catastro. Y finalmente, y condición que yo considero es la más importante, es el tema del empleo. Sí, más allá de cumplir las condiciones que establece la norma para ser exportador habitual de bienes, estar en el catastro que es publicado por la Administración Tributaria, debo validar que yo como exportador habitual haya mantenido el empleo o haya incrementado el empleo. ¿Sí? Siempre comparándome con el año anterior. Es una condición importante y básicamente aquí, sobre todo en la que se refiere a que haya incrementado el empleo, yo debería observar las reglas que están vigentes hasta el año 2021 respecto al incremento neto de empleo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero básicamente esta información yo la compruebo o yo la debo verificar con cuántos trabajadores cerré en el año 2021 versus cuántos trabajadores cerré el año 2020, ¿sí? Para ver si es que de alguna u otra forma mantuve el empleo o incrementé el empleo. Y en el caso de que lo haya mantenido, pues, o incrementado con las reglas del incremento neto de empleo, pues ya automáticamente cumplo esta última condición y más importante para acceder al beneficio como exportador habitual de la reducción de 3 puntos porcentuales. ¿Okay? Esas son básicamente diría yo, las consideraciones más importantes a tener en cuenta en cuanto a tarifa. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que debemos considerar a nivel de ingresos? ¿Sí? Ustedes ven en esta lámina, básicamente tratamos de resumir aquí qué es lo que debo observar al momento de registrar o reportar un ingreso. ¿Ok? Y partimos siempre de residentes en el Ecuador, porque esas son las personas, ya sean naturales o jurídicas, que van a estar obligadas a declarar y tributar sus ingresos. Entiéndase, ingresos renta global. Esa renta global incluye ingresos locales, ingresos del exterior, ¿de acuerdo? Y al hablar de residencia de residente en el Ecuador, hablamos de residencia fiscal en el Ecuador, hay que tener claridad de cuáles son esas consideraciones que establece la norma para que yo, persona natural sobre todo, porque compañía está clarísimo, compañía simplemente tengo yo estoy registrada en la SUPR, estoy registrada en el SRI, yo sé que tengo mi actividad económica, está en el Ecuador justo simplemente con ese registro, ¿sí? Se vuelve un poco más complejo cuando se trata de personas naturales, ¿no? Y este tema que voy a mencionar ahora en cuanto a los criterios de residencia fiscal son importantes también el tema que veíamos anteriormente en tarifa de impuesto a la renta. Recordemos que veíamos que la tarifa de impuesto a la renta se ve incrementada en el evento que yo tenga un accionista paraíso fiscal y atrás de ese accionista paraíso fiscal tengo un beneficiario efectivo Ecuador. Y se entiende beneficiario efectivo de Ecuador que cumpla los criterios de residencia fiscal, esa persona natural que está atrás de esa compañía para que se active justamente la condición de que la tarifa se incremente hasta 3 puntos porcentuales. Esos criterios, son los criterios que voy a mencionar ahora, son los que yo debería observar para que esa persona natural sea residente fiscal en el Ecuador. ¿Cuáles son esos criterios? Y esto es un tema importante. Estos criterios que voy a mencionar están vigentes para el año 2021. Asimismo, con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico se modificaron los criterios de residencia fiscal, que son los que vamos a tener que observar a partir del año 2022. ¿Sí? Solamente hago esa precisión. ¿Cuáles son esos criterios de residencia fiscal? Bueno,
básicamente está ligado primero con el tema de la permanencia, es decir, si una persona, antes de mencionar cuáles son los criterios, sí es importante tener claro de que no tiene nada que ver el que yo sea ecuatoriano con el criterio de residencia fiscal. Los criterios de residencia fiscal no es el hecho de que sea ecuatoriano, automáticamente soy residente fiscal en Ecuador, ¿sí? Porque puede darse el caso que yo sea ecuatoriano, pero vivo en el exterior, tengo residencia fiscal en otro país, pago impuestos en otro país, no cumplo con o sea, a lo que voy es, no por el hecho de que sea ecuatoriano voy a ser automáticamente residente fiscal en Ecuador. O a la inversa, yo puedo ser un extranjero, ¿sí? Pero que vive en Ecuador o que cumple otros criterios que es lo que vamos a observar, pero que pasa a ser residente fiscal en el Ecuador. Entonces, el tema de que sea ecuatoriano no tiene nada que ver con el tema de residencia fiscal en Ecuador. Ese es un punto. ¿Cuáles son esos criterios de residencia fiscal? Les decía que un tema es el de permanencia. Y básicamente el criterio de permanencia va ligado con dos cosas. Uno, debería observar la permanencia de esa persona, que debe ser de 183 días calendario o más en un mismo ejercicio fiscal, o 183 días calendarios o más en dos ejercicios fiscales diferentes, que eso va ligado con el criterio de permanencia. Ese es básicamente las condiciones que debo observar, que puede darse esos 183 días en un solo año, en un mismo año, o de un año a otro, ¿sí? O sea, debo considerar esos 183 días en el año 1 y en el año 2, ¿sí? Porque puede darse también que cumpla esos 183 días en dos ejercicios fiscales seguidos, ¿no? El otro criterio para ser considerado residente fiscal en Ecuador es el tema de los activos. Es decir, que toda mi actividad, todo el tema de renta, todo lo que genere renta, toda esa actividad económica esté en el Ecuador. O sea, mi mayor cantidad de ingresos los genere en el Ecuador. Puedo ser una persona, por ejemplo, que vive en el exterior, ¿sí? Sea ecuatoriano o sea extranjero, por ejemplo, vivo en Estados Unidos, pero resulta ser que esa persona natural tiene ingresos en el Ecuador producto de que tiene inversiones en algunas compañías, le generan dividendos y es el único ingreso que tiene en el mundo, ¿sí? Entonces, esa persona automáticamente, como sus ingresos, ¿sí? Sus activos están específicamente en el Ecuador, ya lo hace ser residente fiscal en Ecuador. Es decir, esa persona va a tener que declarar aquí en Ecuador y pagar los impuestos aquí en Ecuador, ¿ok? Entonces, ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio, que básicamente se refiere a personas que no pueden probar su residencia fiscal en alguna jurisdicción en específico, es decir, pasan 183 días o más en diferentes lugares, en diferentes jurisdicciones, no pasan ese periodo de tiempo en X lugar, pero resulta ser que sus vínculos más estrechos, es decir, su familia, sus hijos, sus familiares están aquí en el Ecuador. Entonces, ese vínculo, ¿sí? Automáticamente también lo hace ser residente fiscal en Ecuador. Entonces, debería haber criterio de permanencia, el criterio del nivel de activos o el nivel de ingresos, si se encuentra la mayor cantidad en Ecuador, y tercero, que si no puedo probar que yo soy residente fiscal en otro país, es decir, no puedo probar que estoy más de 183 días o más en X jurisdicción, en el exterior, y mis vínculos estrechos, mis vínculos familiares más estrechos estén en el Ecuador, automáticamente pues también paso a ser residente fiscal en Ecuador. Entonces, esas son las consideraciones que yo debo de tener o de verificar, de probar, para que una persona natural no sea residente fiscal en el Ecuador. Porque estaba claro, decía que en el caso de sociedades es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, básicamente, luego de eso, para efectos de declarar o reportar los ingresos, lo que debo observar es que voy a tener o podría tener ingresos locales e ingresos del exterior. Es decir, voy a tener que reportar yo, siendo residente fiscal en el Ecuador, voy a tener que reportar mi renta global. ¿Ok? Y esa renta global puede darse de que yo tenga ingresos grabados o ingresos exentos de impuesto a la renta. Y específicamente, esos ingresos exentos, cuando se tratan de ingresos del exterior, es porque en el exterior, ¿sí? ya fueron sujetos de impuestos. O sea, ya me retuvieron en el exterior.
¿ok? Y si me retuvieron en el exterior, bueno, para efectos fiscales en Ecuador, ese ingreso es exento. ¿Ok? ¿Cuándo es grabado un ingreso que yo percibo en el exterior? Cuando proviene de paraísos fiscales o reducciones de menor imposición o donde no me hayan efectuado retenciones de impuestos. En ese momento, automáticamente ese ingreso se vuelve grabado en el Ecuador. Es decir, yo voy a tributar sobre ese ingreso en el Ecuador. Y ese ingreso, lo que me establece la norma, esa retención que me hacen en el exterior, sí, podría ser considerada como un crédito fiscal, como un crédito tributario en mi declaración de impuesto a la renta. ¿Ok? Y de manera local puedo tener asimismo ingresos locales y del exterior. Voy a tener, perdón, voy a tener ingresos exentos y grabados. Y los exentos, hay un artículo específico en la norma, que es el artículo 9, en donde vamos a contar con el listado de los ingresos exentos que ya vamos a tocar más adelante. He puesto los tres principales, a mi criterio, ingresos exentos que las compañías o personas naturales podrían percibir. Y luego vamos a tenerlo grabado, que básicamente es todo lo que no esté en el artículo 9 como ingreso exento es grabado. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro aquí el criterio de residencia fiscal, específicamente para personas naturales, cuáles son las reglas. Considerar la renta global, si yo soy residente fiscal en el Ecuador, persona natural, las sociedades está claro cuál es el criterio. Considero la renta global, los ingresos del exterior y los ingresos locales. En los ingresos locales está claro cuáles son los exentos, artículo 9 de la ley, y los grabados, todo lo que no esté en el artículo 9, automáticamente. Y en el caso del exterior, va a estar grabado en impuesto a la renta aquellos ingresos que provienen de paraísos fiscales, y estarán exentos aquellos que fueron ya, por los cuales me aplicaron una retención en el exterior. Siendo esa retención, pudiéndose en el caso particular de aquellos ingresos del exterior que los considero como grabados, esa retención que me aplicaron en el exterior podría usarla acá como un crédito fiscal. ¿Ok? Tener claro que esta regla, ¿sí? También es un tema que se modificó con la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, porque a partir del año 20, a partir de la promulgación de la norma, todos estos la forma de imposición, es decir, las reglas que yo debo observar, es que automáticamente todos los ingresos del exterior yo los debería considerar como ingresos grabados de impuesto a la renta, y las retenciones que me apliquen en el exterior automáticamente pasan a ser crédito tributario. Aquí no hay estas distinciones o estas precisiones en ingresos del exterior, que es la que acabo de comentar ahora. Sí, pero esas son las reglas del 2022. Para las reglas del 2021 son las que he comentado en este momento. ¿Cuáles son esos ingresos exentos que son los más regulares o los más recurrentes? ¿Sí? El primero, la enajenación ocasional de bienes inmuebles, que es un tema, no es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema que sí se modificó con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. ¿Cuáles son las reglas para el 2021? Básicamente que estos ingresos, o yo, más bien compañía o persona natural, si yo realicé alguna venta de algún bien inmueble, yo como sociedad, como persona natural, no debo de tener ninguna relación, justamente no debo dedicarme a esa compra-venta de bienes inmuebles, ¿sí? Si me dedico a esa actividad, obviamente esos ingresos son producto de mi actividad y no se podrían considerar ingresos exentos para efectos del impuesto a la renta. No debo haber efectuado más de 2 transferencias en el año, ¿sí? Si es que no cumplo estas condiciones, pues automáticamente ese ingreso va a ser grabado de impuesto de renta. Entonces, si yo soy una persona natural sociedad que realizó la venta de un bien inmueble o hasta 2 ventas de bienes inmuebles en el año 2021, bueno, los ingresos que perciba de esas transacciones van a estar exentos del impuesto de la renta. Recordar ahí que, como es un ingreso exento, y esto de manera general, cualquier ingreso exento que yo registre, que yo lo considere para efectos fiscales, bueno, todos los costos y gastos atribuibles a esos ingresos exentos van a ser considerados como gastos no deducibles, porque obviamente si tengo un ingreso exento sobre el cual no tributo, los costos y gastos asociados van a ser también no deducibles, asociados justamente a esos ingresos exentos. Y la modificación que esta trajo consigo la Ley Orgánica de Desarrollo Económico es que a partir del año ya 2022, los ingresos exentos únicamente van a estar adjudicados a personas naturales, cumpliendo las mismas reglas, y específicamente a transferencias que tengan relación con la vivienda, con vivienda. Y todos los
bienes que se adjudican o relacionados con la vivienda, como parqueos, etc. ¿Sí? Esa es la nueva consideración, es decir, para el año 2022, compañías ya no van a estar exoneradas justamente si es que realizan transferencias de bienes inmuebles, esos ingresos van a estar grabados en el impuesto de la renta. Otro ingreso importante a considerar, que normalmente la tienen las compañías y personas naturales, pueden ser los ingresos por indemnizaciones de seguro. Lo que hay que tener claridad ahí es que pueden haber indemnizaciones por dos vías, ¿no? Yo puedo haber contratado un seguro que me cubra el lucro cesante y el daño emergente, ¿sí? Y está claro para que el caso del lucro cesante va a estar grabado, que básicamente es todo lo que al momento que se originó el siniestro, todo lo que yo he dejado percibir por ese siniestro, eso se denomina lucro cesante, y la aseguradora, si lo contraté así, lo que hace es devolverme o darme esos valores mientras se realiza pues la reposición del activo o se finiquita con el tema de la liquidación del seguro, etc. Y va a estar exento lo que corresponde específicamente al daño emergente, sí, que también se pacta en la liquidación con la aseguradora, que básicamente es lo que está relacionado específicamente con el bien asegurado. Ese ingreso es el exento. Entonces aquí lo que tenemos que ver es la liquidación de la aseguradora. Va a haber ahí un gasto que es el deducible, que es el que cobran normalmente las aseguradoras. Y finalmente deberíamos determinar ahí cuál sería la utilidad o el ingreso producto de la indemnización que realizó la aseguradora, que deberíamos tener claridad qué parte es el lucro cesante, si hay lucro cesante, o si todo es daño emergente, pues ese ingreso que se perciba va a ser exento por efectos fiscales. Otro tema importante a considerar, sí, otros ingresos exentos, el tema de los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, un tema que también se ha mantenido en el tiempo, que básicamente las condiciones son las que ustedes ven a la derecha, pues, ¿no? Efectuados a partir de enero 1 del 2016. Hay un plazo mínimo de 360 días calendario que yo debo haber realizado, o la póliza debe de tener por lo menos o como mínimo 360 días calendario, y debe estar en posesión del tenedor, es decir, al menos 360 días continuos, otra condición. Y una condición importante que en algunos casos nos olvidamos o suele haber confusión, es que el perceptor del ingreso, es decir, quien está recibiendo ese interés o ese rendimiento financiero producto de la póliza, no sea deudor directo o indirecto o relacionado. Es decir, si yo soy una persona natural que tengo, o compañía que tengo una póliza en una institución financiera y a su vez yo tengo un préstamo con esa institución financiera, en ese caso se cumple la última condición y por tanto ese ingreso que percibo por rendimientos financieros de la póliza no estaría exento, sino que sería un ingreso grabado de impuesto a la renta. Es decir, podría cumplir todas las demás condiciones, pero si incumplo esta última, automáticamente el ingreso va a ser grabado de impuesto a la renta. Y acá también hay una reforma, ¿sí? Que incluyó la Ley Orgánica de Desarrollo Económico respecto a aquellas inversiones en plazo fijo que se realicen a partir del 29 de noviembre del 2021, en donde lo único que cambia respecto a las condiciones que acabamos de ver es el plazo. En el plazo mínimo de 360 días ya no son 360 días en ambos casos, sino que son 180, es decir, plazo mínimo de 180 días calendario y posesión del tenedor mínimo 180 días continuos. Es lo que cambia, lo que se modifica a partir de la publicación de la norma, ¿ok? Pero lo que estamos viendo en este momento serían las condiciones que hay que considerar para el cierre fiscal 2021 en el caso pues que ustedes hayan tenido algún rendimiento financiero producto de las pólizas de seguro, ¿ok? Hasta ahí. Hasta ahí, no sé si tengamos alguna pregunta. Me parece que hay unas preguntas en el chat. A ver, Noemí va a continuar contestando las preguntas y yo sigo con la tercera parte, que sería justamente las situaciones a considerar en los costos y gastos. Entonces, lo que hemos visto ahorita es tarifa de impuesto a la renta y cuáles son las situaciones a considerar en los ingresos, ¿sí? Ahora vamos a entrar ya a los costos y gastos deducibles.
Ya, y siempre yo, esta lámina para mí es súper importante porque nos da una visión de cuáles son las generalidades que los costos y gastos deben de cumplir, de cualquier naturaleza, ¿sí? Aquí no entramos a ver si es un gasto de depreciación, no entramos a ver si es un gasto de nómina, intereses, etcétera. Sí, estas son las consideraciones generales, las que siempre han prevalecido en la norma, en Estado, y que es importante recordarlas, ¿sí? Y voy a hacer hincapié en una que para nosotros es súper importante. Entonces, de manera general, la norma lo que establece es que estos costos y gastos para que sean deducibles de impuesto a la renta es que tengan el propósito de obtener, mantener o mejorar ingresos grabados. La primera condición fundamental que está, obviamente tiene lógica, si genero ingresos, esos ingresos, o más bien los costos y gastos que incurra para generar esos ingresos, obviamente tienen que tener relación en sí. Deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos, ¿sí? Recordemos de que existe el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, en donde se detallan cuáles son esos comprobantes de venta válidos, facturas, notas de venta, liquidaciones de compra. Hay requisitos específicos también cuando se trata de pagos al exterior, vamos a tener el tema de la documentación aduanera de importaciones, vamos, qué requisitos debe cumplir el documento que me emiten en el exterior para que sea un gasto deducible acá. Si todas esas consideraciones son las que se detallan justamente en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Así que para nosotros no es nuevo, es algo que ha permanecido en la norma, obviamente, para la emisión de cada uno de estos documentos. Lo que sí existe, pues, es situaciones o consideraciones específicas, ¿no? Tercer punto, efectuar la retención en la fuente en caso de que aplique, importante. Yo debo tener aquí claridad de cuáles son los porcentajes de retención, lo previsto de acuerdo a lo que establece la resolución de porcentaje de retención de impuesto a la renta, y prevé en qué casos retengo 0%, 1%, 2%, ¿sí? Entonces ahí están claras cuáles son las reglas. Y para el caso de pagos al exterior, que es un tema importante, y me adelanto porque hay una lámina más adelante, la generalidad en pagos al exterior es que yo debo o la tarifa a aplicar ahí es la del 25% de impuesto a la renta, es la generalidad, pero recordemos de que pueden darse varias situaciones. Yo puedo tener transacciones con compañías que estén domiciliadas en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición y regímenes fiscales preferentes. Y aquí vuelvo a recordar lo que vimos al inicio. Tenemos los listados de estos paraísos fiscales, de estos regímenes fiscales de menor imposición o regímenes fiscales preferentes. Sin embargo, hay condiciones que establece la norma para yo poder concluir y poder determinar de que una sociedad domiciliada en X jurisdicción cumpla las condiciones para ser considerado paraíso fiscal, ¿sí? Que son 3 condiciones, y de esas 3 condiciones debo cumplir por lo menos 2. ¿Ok? Y en esos casos, si yo tengo una transacción con esas sociedades domiciliadas en estos paraísos fiscales, bueno, yo automáticamente ahí aplico la tarifa del 35% de impuesto a la renta para el año 2021, y recordemos que a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, esta tarifa está ligada específicamente a la tabla de personas naturales. Entonces, y recordemos que la tabla de personas naturales sufrió una modificación, más allá de los montos que en la mitad de la tabla de fracciones se incrementaron, entre fracciones básicas y excedentes, se aumentó una línea más en donde el porcentaje máximo ahora es el 37%. Entonces, como está ligado esos pagos al exterior de paraísos fiscales, están ligados a esa tarifa, bueno, voy a tener que aplicar a partir de la publicación de la ley, a esos pagos al exterior aplicar la tarifa del 37%. Y adicionalmente, tener en cuenta de que Ecuador tiene suscritos convenios de doble imposición con varios países. Y en esos casos puntuales, ¿sí? Yo voy a tener que observar, previo a realizar el pago, voy a tener que observar qué tipo de servicio lo estoy realizando con un país, primero, que aplica convenio de doble imposición, ver qué tipo de servicios es el que estoy pagando, para ver qué artículo de ese convenio se encasilla, y determinar y concluir al final qué porcentaje de retención de impuesto de renta debo de efectuar. ¿Sí? Normalmente cuando uno aplica este convenio de la imposición, lo que sucede es que el porcentaje que aplico no es del 25%, puede ser del 15%, puede ser del 10%, puede ser hasta del 0%.
Entonces voy a tener que observar las reglas para la aplicación de los convenios de doble imposición a efectos de determinar la retención que debo aplicar. ¿Ok? Eso básicamente son las reglas para el caso de la retención en la fuente. Luego, que correspondan y se encuentren contabilizados dentro del ejercicio fiscal, creo que ese está claro. Bancarización de los pagos superiores a $1000. Este es un tema que antes eran 5000, bueno, ahora ya son $1000. Y aquí también quiero hacer otra puntualización, porque creo que es importante y es una de las consultas que nos hicieron en los cursos anteriores, es que, si bien es cierto, yo debo de probar de que al momento que hago el pago, lo hice mediante una institución financiera, en el Código Civil existen otras formas de extinguir obligaciones. Y una de las formas de esas extinciones de obligaciones es justamente la compensación de créditos, la compensación de cuentas. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un cliente también puede ser proveedor, ¿sí? Y si un cliente también es proveedor, yo puedo pactar con ese proveedor el de cruzar las cuentas, en donde va a resultar que se refleje aún cruzando las cuentas, se mantenga una cuenta por cobrar o se mantenga una cuenta por pagar. Pero a lo que voy es que existe la compensación, ¿sí? Y entre las partes, y un acuerdo entre las partes, yo pacto con ese proveedor, yo pacto con ese cliente cruzar las cuentas, ¿ok? Y este es un método, este es un mecanismo que la administración en el tiempo sí lo ha visto en procesos de determinación y obviamente lo ha aceptado siempre y cuando se soporte correctamente ese cruce de cuentas. ¿Y cómo yo debo soportar ese cruce de cuentas? Básicamente, más allá del registro contable, porque el registro contable es un registro como tal, ¿sí? Yo cruzo el activo con el pasivo y reflejo un saldo, ya sea en el activo o en el pasivo, producto de ese cruce, pero debo contar con un acuerdo entre las partes suscrito por el representante legal de compañía A y el representante legal de la compañía B, en donde acuerdo cruzar o compensar las cuentas, ¿sí? Y también en ese acuerdo se debe dejar constancia cuánto es la cuenta por cobrar, cuánto es el saldo de la cuenta por cobrar o el saldo de la cuenta por pagar que queda todavía un pendiente. Y anexo a ese acuerdo, pues debo de adjuntar todos los soportes de las facturas que originaron la cuenta por cobrar y de las facturas que originaron la cuenta por pagar. Esa sería la manera o la forma correcta de justificar y de soportar ante el SRI el cruce de cuentas más el registro contable que evidencia de que ya la compañía no tiene esa cuenta por pagar, porque lo que Rentas va a venir a revisar, y estamos hablando de costos y gastos, es justamente el soporte de ese costo y gasto y el cumplimiento de las condiciones de ese costo y gasto. ¿De acuerdo? Y finalmente, y marcado de color rojo, ¿sí? Tenemos que cuente con realidad económica. Y este tema lo resaltamos de rojo porque es un tema que no es nuevo, es un tema que siempre ha estado en la norma, ¿sí? Sino que en la práctica, y quizás no hemos hecho mucho énfasis o no nos hemos preocupado en el tiempo de específicamente este punto, pero actualmente la administración, y hablo en la práctica ya en procesos de fiscalización del año 2017, que ya estamos cerrando ahora, y seguramente, y es lo más probable, estoy seguro de eso, que en las determinaciones futuras va a ser así, que ya la administración tributaria, y específicamente en el tema de servicios, y más aún cuando se trata de partes relacionadas, la administración tributaria pide evidencia de la realidad económica de esas transacciones. Es decir, hoy no es suficiente con el hecho de probar, aquí está la factura, aquí está la retención, aquí está el contrato, aquí está el bancarizado o aquí está el hecho de cruce de cuentas, considerando las precisiones que hice hace un momento, sino que demuéstrame que ese servicio que tú pactaste con ese independiente, ya sea local o del exterior, o ese servicio que tú pactaste con relacionada, local o del exterior, siendo más notorio o la administración va a hacer mucho más énfasis cuando se trata de partes relacionadas, es que demuéstrame que efectivamente el servicio se prestó. Y la única forma de mostrar que ese servicio se prestó es evidenciar mediante un informe, evidenciar mediante mails, evidenciar mediante documentos emitidos por parte del proveedor, indiscutiblemente, de que el servicio lo ha prestado.
Esa es la única forma de probar, más allá del contrato. El contrato lo que demuestra es una relación, que hubo una relación contractual entre yo compañía con mis proveedor X, y que efectivamente hubo una relación contractual y efectivamente se pactó un honorario y efectivamente ese honorario es el que me facturó y por el cual yo retuve y por el cual yo pagué. ¿Sí? Eso es lo que dice el contrato, pero el contrato no evidencia de que efectivamente el servicio se prestó. Por eso es que hay documentación complementaria adicional que yo voy a tener que como contribuyente presentar para probar que efectivamente ese servicio se prestó. Y aquí viene lo que establece renta, ¿no? Si yo no logro probar eso, lo que podría ocurrir es que me desconozca el gasto que yo registré y eso va a haber un efecto en participación a trabajadores y ahí para abajo, no un efecto en impuesto de renta. ¿Sí? Podría originarse eso en la práctica, y en la práctica es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, quiero hacer mucho hincapié en este tema porque hay que cuidar mucho. Hoy está abierto desde el año 2018, ya cerramos 2017, está abierto 2018 hasta este mes de abril. Bueno, hay que considerar ahí los días que hubo de suspensión de plazos, pero está abierto todavía 2018, Rentas puede venir a fiscalizarme 2018 y solicitarme justamente los soportes de costos y gastos, y les aseguro que uno de los puntos que va a observar justamente es el último que les comento, enfocándose primero en servicios y segundo en servicios con partes relacionadas. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, yo he querido acá tocar, luego de saber cuáles son las consideraciones generales que hay que observar, que son, como se mencionaba al inicio, son consideraciones que debo observar para cualquier tipo de gasto. De ahí ya entramos a la particularidad de cada gasto, porque cada gasto tiene sus particularidades y tiene sus condiciones adicionales que hay que cumplir. Pero la generalidad es la que acabamos de mencionar. Y acá quiero tocar, ¿sí? Quiero tocar dos puntos que son importantes. Uno es el de jubilación patronal y el otro también que considero importante que hay que observar es el de intereses, ¿sí? Que los vamos a ver muy rápido. Básicamente el de jubilación patronal y desahucio es un tema que se ha hablado mucho, se ha discutido mucho en el tiempo. ¿Cuáles son las reglas para el 2021? Lo que hay que observar primero es que tanto el gasto o la provisión de desahucio como la de jubilación patronal son rubros que deben estar soportados en un estudio actuarial, número uno. En el caso del desahucio, si está soportado en el estudio actuarial, automáticamente todo el gasto es deducible, ¿sí? En el caso de jubilación patronal, más allá de que esté soportado en el estudio actuarial, yo tengo que tener en consideración dos cosas. Primero, para aquellos trabajadores que tienen menos de 10 años de servicio, bueno, para esos trabajadores sabemos de que la norma establece que ese gasto es no deducible, es una diferencia permanente, va a ser diferencia hoy, mañana y siempre. Y respecto a aquellos trabajadores que tienen más de 10 años de servicio, respecto al gasto de esos trabajadores, yo tendría que observar dos situaciones. Primero, si ese gasto o esa provisión las aporto o lo constituye un fondo para guardar ese valor respecto a esos trabajadores, o si es que no constituye el fondo y no guardé esos valores en el fondo. Si constituye el fondo, automáticamente esos valores son deducibles de impuesto a la renta, hablando específicamente por el gasto respecto a aquellos trabajadores que tienen más de 10 años. Y si no constituye el fondo, bueno, la norma me establece que automáticamente ese gasto es no deducible, pero me da la opción de constituir un activo por impuesto diferido por esa porción, que yo lo voy a poder aprovechar en el tiempo a medida que el trabajador se desvincule de la compañía en el futuro. En ese momento yo voy a poder aprovechar, reversar el activo por impuesto diferido y aprovechar ese valor que hoy es gasto no deducible vía conciliación tributaria, pagando menos impuestos en años siguientes. ¿Ok? Y básicamente las condiciones para crear el fondo es que deben estar destinados exclusivamente para el pago de jubilaciones patronales. Yo puedo crear este fondo si así lo decido. Tengo el lapso o el plazo de crearlos hasta la fecha de declaración de impuesto a la renta. ¿Sí? Y básicamente pues está relacionado debo incluir la provisión de aquellos trabajadores, como les decía, que hayan cumplido por lo menos 10 años de trabajo con el mismo empleador. ¿Ok? Entonces, esto es importante y vigente únicamente para el año 2021 porque con la reforma, ¿sí? De la Ley Orgánica de Desarrollo Económico se elimina
Todo esto porque a partir del año 2022 el gasto de jubilación patronal y desahucio es un gasto no deducible para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, esta condición del fondo que recién aplicó para el año 2021 es el único año que va a ser aplicable. ¿De acuerdo? El otro punto importante que les quería mencionar es el tema de intereses, ¿sí? Y lo que ustedes ven en esta lámina son básicamente las condiciones generales para que un interés, un gasto de interés producto de una obligación, de un préstamo con una institución financiera o con un tercero, sea deducible para efectos fiscales. Luego vamos a ver en la siguiente lámina, sí, que se agrega a partir del año 2021 una consideración para aquellas transacciones correlacionadas, que es un punto importante y es el cambio en la norma que hay que tener en consideración ahora en el 2021. ¿Cuáles son las reglas que hay que notar acá? Ok, ustedes, ¿cómo leo este cuadro? En la parte izquierda ustedes van a ver cuáles son las condiciones y en la parte derecha, dependiendo si tengo un préstamo con el exterior o un préstamo local. Entonces, con el exterior, yo puedo tener un préstamo con una institución financiera o con una entidad no financiera especializada. ¿A qué se refiere o qué es una entidad no financiera especializada? Básicamente es una compañía, una sociedad que no es institución financiera, pero que se dedica a prestar dinero. Y esa entidad no financiera especializada es previamente para yo poderla considerar para estos efectos como una institución financiera, es calificada previamente por la Superintendencia de Bancos. Y si uno ingresa a la página de la Super de Bancos, va a encontrar cuál es el listado de aquellas sociedades que cumplen estas condiciones y son consideradas como entidades no financieras especializadas. Asimismo, puedo tenerlo como una sociedad o persona natural y de manera local puedo tenerlo como una institución financiera o una sociedad o persona natural. Entonces, si yo voy a la parte izquierda y evalúo cada una de las condiciones, yo voy a tener que la primera condición es destinar el crédito a la generación de renta gravada. Debo cumplirlo en cualquier caso, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta condición está atada con una de las consideraciones generales que la veíamos anteriormente. Los intereses deben estar soportados en comprobante de venta válidos, condición que se cumple o debería yo cumplir únicamente cuando tengo transacciones de manera local, ya sea con instituciones financieras o con sociedades o personas naturales. En el caso de la institución financiera, recordemos de que tenemos el estado de cuenta bancario que ya tiene la estructura de un comprobante de venta, algo que fue ya modificado con mucha anticipación. El tercer punto, debo de registrar el contrato del préstamo del Banco Central del Ecuador que aplique específicamente para préstamos con el exterior, tanto si tengo esos préstamos con instituciones financieras o sociedades o personas naturales. Recordar que ese registro de préstamo lo puedo hacer hasta 180 días, ¿sí? O si pasado ese tiempo, perdón, hasta 45 días y pasado ese tiempo yo puedo registrarlo hasta 180 días con multa, pero tengo solamente ese plazo. Si es que me paso esos 180 días ya no puedo registrar el crédito, el contrato de préstamo del Banco Central del Ecuador. Que recordemos que básicamente este registro del contrato de préstamo es básicamente una formalidad, una estadística que lleva el Banco Central, pero que para efectos fiscales es necesario el cumplimiento de esta condición y registro de ese contrato del préstamo para que los intereses producto de esa negociación, de esa obligación, pues sean deducibles, ¿no? Cuarta condición, los intereses no excedan las tasas de interés máximas referenciales fijadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la fecha de registro de crédito o su innovación, que aplica esta condición también específicamente para créditos con el exterior. Yo debo validar que a la fecha de registro del crédito, pues, la tasa que se esté pactando no supere la tasa activa referencial que uno la puede también ubicar en la página del Banco Central, ¿no? Entonces, específicamente es la fecha al momento que suscribo el contrato de préstamo. Aplicar retención en la fuente sobre intereses, bueno, es una condición que en el caso de instituciones financieras no aplica, pero no aplica siempre y cuando la tasa no exceda. Si la tasa excede de la vigente de la tasa de interés máxima referencial del Banco Central, sobre ese exceso yo voy a tener que aplicar la retención. Es decir, debo cumplir como agente de retención, aplicar esa tasa sobre ese exceso, ¿sí? Y además para que el gasto sea, pues,
deducible para efectos fiscales. Y si tengo préstamos con el exterior, pero específicamente con sociedades o personas naturales, en todos los casos, voy a aplicar una retención del 25% de impuesto a la renta. Esto es importante. Va a aplicar la retención del 25% de impuesto a la renta en esas transacciones. Cuando estamos en préstamos con locales, ya sean instituciones financieras o sociedades, sí aplica la retención. En el caso de institución financiera es 0%, igual me emite el comprobante de retención 0%. Y en el caso de sociedades o personas naturales, de acuerdo a la resolución de porcentaje de retención de impuesto de renta, aplica el 2%. Y finalmente, la última condición que aplica específicamente con préstamos al exterior es que el prestamista debe cumplir con estándares internacionales de transparencia. ¿Sí? Que básicamente es que esta institución financiera, esta entidad no financiera especializada, esta sociedad, esta persona natural, básicamente tenga realidad económica, cumpla con requerimientos de información de los entes de control, bueno, etcétera, ¿sí? Pero ese cumpla estándares internacionales de transparencia se refiere básicamente a eso, que no habría problema cuando se trata específicamente de instituciones financieras o entidades no financieras especializadas, que yo tendría que observar esta condición mucho más en el caso de sociedades o personas naturales en el exterior. ¿Ok? Luego les decía de que esta lámina que ustedes ven acá, de que se agregó y vigente para el año 2021 una condición adicional respecto a intereses con partes relacionadas. ¿Sí? En la parte izquierda, básicamente como informativo, además de las condiciones que vimos anteriormente o en la lámina anterior, es que estas instituciones, específicamente se refiere a préstamos que realice una institución financiera a otra institución financiera que es relacionada de esa institución financiera quien está obteniendo el crédito, es que el total de esos intereses otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. Esta es una condición que va a tener que observar el prestamista cuando le adquiera fondos o cuando tenga esa transacción de préstamos con su relacionada, que debe ser institución financiera también. Solamente para efectos que ustedes conozcan que existe una condición para instituciones financieras. En el caso puntual, que es el que nos interesa, ¿qué pasa con sociedades o personas naturales? ¿Sí? Aquí, además de las condiciones que vimos en la lámina anterior, que son las condiciones generales para que los intereses sean deducibles, si yo tengo intereses intereses registrados que corresponden a préstamos otorgados por sociedades o personas naturales, locales o del exterior, que sean relacionadas, voy a estar sujeto a un límite. ¿Sí? ¿Cuál es ese límite? No va a ser mayor al 20% del EBITDA, que es utilidad antes de PT, más intereses, depreciaciones y amortizaciones que correspondientes o que se registran en el ejercicio fiscal sujeto a análisis. ¿Ok? Para verlo con números y hacerlo un poco más sencillo, aunque la norma no lo hace tan sencillo, si uno revisa, ¿sí? Es un poco complejo, pero para verlo en números vamos a tratar de hacerlo más sencillo. ¿Ok? Aquí, en la parte de arriba, ustedes ven los datos. Primero tenemos una utilidad contable antes de PT, participación laboral, de $100,000. El total de los intereses pagados o devengados, ¿sí? Son $50,000. Y estos intereses pagados o devengados en el año puede darse el caso, y en la práctica sucede así, de que son intereses no solamente de transacciones correlacionadas, sino también de transacciones con independientes. Por eso que para el caso práctico lo que hemos hecho es dividir. Estos 50,000, 45,000 corresponden a intereses pagados o devengados correlacionadas, y estos 5,000, la diferencia, corresponden a independientes o transacciones con no relacionadas. Tenemos el total de depreciaciones del año de 5,000, total de amortizaciones de 5,000 y rendimientos financieros o intereses grabados de 10,000. ¿Ok? Ya viendo la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es el límite? El límite es el que les comentaba anteriormente y lo que hago aquí es reemplazar, ¿no? Entonces, reemplazando la fórmula, me da de que mi límite es el $32,000. ¿Sí? Reemplazo la utilidad contable, los intereses, las depreciaciones y las amortizaciones. Me da el límite de 32,000. Vamos al segundo paso, donde ya la norma establece otras nomenclaturas y otros cálculos para llegar luego a determinar cuál es el gasto no deducible. Entonces tenemos el MIN, que es el valor mínimo del interés neto,
que es igual al total de los intereses pagados o devengados en el ejercicio fiscal, que en el ejemplo son $50.000, menos el total de rendimientos financieros o intereses que se registren como ingresos grabados. Recordemos, veíamos en la lámina de ingresos, en una lámina anterior, que puedo yo tener rendimientos financieros que puedan estar exentos de impuesto a la renta, siempre y cuando cumplan las condiciones que vimos, y si es que no cumplen esas condiciones, pues van a estar grabados de impuesto a la renta. Entonces, específicamente, para efectos de este cálculo, estos rendimientos financieros deben ser rendimientos financieros o intereses grabados de impuesto a la renta. Entonces, en el ejemplo, tenemos que esos son $10.000. Entonces, el mínimo, el valor mínimo del interés neto van a ser los 50.000, el valor de los intereses menos esos rendimientos financieros grabados que son 10.000, entonces tenemos que son $40.000. Y finalmente, ya luego para la otra nomenclatura que trae la norma es el INR, que es el valor del interés neto en operaciones con partes relacionadas, que va a ser igual al total de los intereses pagados o devengados en operaciones con partes relacionadas, que es justamente en el ejemplo son $45.000, ¿sí? Y el cual no será menor al valor mínimo del interés neto, ¿sí? Es decir, al valor que yo determiné anteriormente. Entonces sabemos que el mínimo son 40.000. Y el IOR, en el ejemplo, el IOR son específicamente los intereses con relacionadas, son $45.000. El mayor entre los dos son 45.000. ¿Ok? Ese es el INR. Y luego ya para concluir, ya obteniendo esos datos, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, ¿cuál es el valor deducible y no deducible? Bueno, yo tengo que determinar que ese INR, si es mayor al límite, que en este ejemplo, el INR, si yo lo comparo con el límite, 45.000 más 32.000 es mayor al límite, debo ver si el exceso es menor al IOR. El exceso quiere decir de los 32.000 menos los 45.000 son $13.000. Ese exceso es menor al IOR, que en el ejemplo sí es menor, porque de 13.000 es menor a 45.000. Bueno, sobre ese exceso, que son los $13.000, respecto al total de los $45.000, ese exceso es gasto no deducible. ¿Okay? Quizás aquí le hemos plasmado también algo muy sencillo, un gráfico bastante sencillo. Igual Mariana, cuando le voy a decir a Mariana que les comparte igual la presentación, ¿sí? Pero yo creo que aquí este cuadro es mucho más sencillo este gráfico es más sencillo de verlo para llegar a la conclusión que acabamos de ver, que el gasto no deducible son $13.000, ¿sí? Pero básicamente es determinar aquí paso a paso y cómo llegar a este interés, ¿no? Mencionaba en la lámina de las condiciones generales el tema de los pagos al exterior, sí, que yo creo que es muy importante ese tema, pero básicamente en esta lámina lo que quiero hacer notar es que, y recalcar efectivamente, de que en los pagos al exterior vamos a ver, hay países con los cuales hay un convenio de doble imposición. Para el año 2021 existía un límite. Ese límite era el 50 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, que son 560.600. Es decir, que si yo tenía transacciones con un proveedor del exterior respecto a un mismo servicio que superaba este valor, yo podía aplicar automáticamente el convenio hasta esos 560.600 dólares. Si yo tenía transacciones mayores a este valor, respecto a esas otras transacciones, yo aplicaba el 25% de impuesto a la renta, y en esos casos el proveedor del exterior podría solicitar a la administración tributaria la devolución respecto al exceso, considerando el porcentaje que aplicaba el convenio de doble imposición. Es decir, si la transacción grababa 0% en aplicación del convenio y yo pasé ese límite respecto al exceso, retuve el 25%, bueno, respecto a todas esas transacciones, el proveedor podría solicitar ese 25% que la compañía de Ecuador le retuvo mediante un trámite ante la administración tributaria. Entonces, este límite ya a partir de la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico se eliminó, ¿sí? Entonces, ya a partir de esa fecha no existen límites, es decir, que yo puedo aplicar directamente el convenio de la imposición con
en los pagos al exterior que realice con todos estos proveedores, teniendo o observando que debo de contar con el certificado de residencia fiscal previo al pago o crédito en cuenta, lo que ocurra primero. ¿De acuerdo? Ok, estamos un poco cortos con el tiempo. Vamos a ver el tema de beneficios tributarios, ¿sí? El enfoque de beneficios tributarios yo los quiero resumir aquí o específicamente a los relacionados con personal, ¿sí? Yo creo que son los más comunes, los más frecuentes. Existen otros beneficios tributarios que están relacionados con activos, por ejemplo, pero los que se usan o los que son más comunes, ¿sí? Son justamente el tema de trabajadores, específicamente el tema del seguro médico, en donde se va a tener aquí una deducción adicional del 100% en los gastos de seguros médicos privados y o medicina prepagada contratados a favor de los trabajadores. Obviamente existen ciertas consideraciones a observar acá, que básicamente lo que hay que tener en cuenta es que la compañía contrate el seguro al 100% de su nómina. Aquí lo importante es que sea el 100% de la nómina, más allá de que el monto asegurado sea un 80-20, un 60-40, etcétera. ¿Sí? Porque al final lo que yo voy a considerar es justamente el gasto. Entonces, lo que prevé la norma o la condición principal es que tengas asegurado a tus trabajadores al 100% de la nómina. Si tú lo vas a asegurar, ya sea por el 100% o por un 80%, y el 20% va a tener que asumir el trabajador, pero tú vas a registrar justamente el gasto por ese 80%. Y la diferencia pues se la vas a cobrar el trabajador. Entonces, básicamente esa es la condición principal. La norma establece que el SRI va a tener que publicar una resolución en donde va a tener que establecer cuáles son los límites, pero hasta la fecha esa resolución no se ha publicado, por tanto lo que yo voy a tener que observar es lo que acabo de mencionar. Otro punto importante es el personal con discapacidad. Tener en cuenta de que este es un beneficio que no ha sufrido mayor modificación en el tiempo, está vigente, no se derogó con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Básicamente consiste en el beneficio en aquellos trabajadores que yo contrate con discapacidad o sus sustitutos de estos trabajadores por aquellos o el exceso de la inclusión laboral. Es decir, yo como compañía primero tengo que cumplir con la inclusión laboral, que corresponde al 4% del total de mi nómina, y sobre el exceso de ese límite de inclusión laboral, que es el 4%, yo voy a poder hacer uso del beneficio de trabajadores con discapacidad, que la condición básica es que tenga un porcentaje del 30% o más de discapacidad. ¿Y en qué consiste el beneficio? Bueno, en el 150% o más del promedio de las remuneraciones de esos trabajadores discapacitados, que voy a poder aprovechar como una deducción de la base imponible. ¿Qué se entiende por remuneraciones o para efectos del cálculo? Yo debo de considerar remuneraciones a todo lo que perciba el trabajador, ya sea sueldos, sobresueldos, horas extras, etcétera, y agregar, ¿sí?, los beneficios sociales de 13º, 14º, fondo de reserva y aporte patronal al IES. Eso es lo que compone la base de cálculo para determinar este beneficio tributario. ¿Okay? Y aquí rápidamente lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo 8 trabajadores, tengo el porcentaje de discapacidad, tengo la remuneración mensual. En este ejemplo, la remuneración mensual, entiéndase todos los que les acabo de comentar, la remuneración mensual más los beneficios sociales. Tengo los meses laborados y tengo la remuneración que aplica el beneficio, que básicamente es la multiplicación de la remuneración mensual por los meses laborados. Y si ustedes se dan cuenta, solamente tengo un trabajador que está en blanco, que justamente es porque tiene el 25% del porcentaje con discapacidad, que es lo que yo voy a tener que observar. Entonces, de eso saco la suma, que son los $64,000, y de esos $64,000 yo digo, a ver, ¿cuánto es mi nómina total de trabajadores? Ok, son 100 trabajadores en el ejemplo, tengo que cumplir con una inclusión laboral de 4, que es el 4%, y voy a tener un trabajador que por efectos del cálculo no lo puedo considerar porque no cumple el porcentaje, voy a tener y la diferencia de 7 trabajadores. Entonces, de esos 7 trabajadores, yo sé que 4 van a estar sujetos al límite, es decir, que por el exceso, es decir, de 3 que cumple con todas las condiciones,
automáticamente voy a tener el beneficio. Entonces, de la parte derecha tengo para determinar el beneficio la remuneración de 64.900. Tengo el promedio de remuneraciones del personal, que es de esos 64.900, saco el promedio que son 9.271, y mi base de cálculo que va a ser ese promedio multiplicado por 3. Tenía un total de 8 trabajadores, menos el trabajador que no cumplía con la condición del porcentaje, y menos los 4 trabajadores por inclusión laboral. Ese promedio por 3 me da 27.874. Y ese valor lo multiplico por el beneficio del 150% de deducción adicional, que para el caso me da 41.720. ¿Qué otro beneficio es importante? Es el beneficio del incremento neto de empleo. ¿Ok? En el caso del beneficio de incremento neto de empleo, sí es un beneficio que va a estar vigente únicamente para el año 2021. Es un beneficio que se elimina con la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. ¿Okay? Entonces, este es el último año que vamos a hacer este cálculo. ¿En qué consiste el incremento neto de empleo? A diferencia, por ejemplo, de trabajadores con discapacidad, que es un beneficio que se va a mantener o que yo podría considerar en el tiempo, siempre y cuando mantenga a esos trabajadores con discapacidad. En el caso del incremento neto de empleo era un beneficio, digo era porque solamente lo puedo aplicar hasta el 2021, era un beneficio que solamente lo podía aplicar en el año, ¿sí? Es decir, todo lo que se considera un ingreso o un incremento neto de empleo en el año, por esos trabajadores que se ingresan o incrementan en ese año, yo voy a poder aprovechar el beneficio. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, primero, que sean trabajadores nuevos, ¿sí? Los contratados de forma directa durante el año 2021 y que permanezcan en nómina por 6 meses consecutivos o más. Esa es la primera condición. Yo contrato a un trabajador en el mes de enero, bueno, debe permanecer por lo menos 6 meses consecutivos o más en la compañía. ¿Ok? Y así también se considera aquellos trabajadores contratados del año anterior, en este caso 2020, cuyos 6 meses sean cumplidos en el año 2021. Y esto es importante, porque podría darse el caso que en el año 2020, en el segundo semestre, contrate trabajadores, pero en ese año la compañía no, esos trabajadores no cumplían pues las reglas, que básicamente era la de los 6 meses consecutivos o más. Entonces se perdía el beneficio, pero ya cuando se aclara este tema, ya hace algunos años, es que ya esos trabajadores que los contratan en el segundo semestre del año anterior, siempre y cuando en el año siguiente, en el ejemplo 2021, cumplan esos 6 meses o más en la compañía, en ese momento y en ese año 2021 voy a poder aprovecharlo como un incremento neto, considerando que el año anterior no lo pude aprovechar porque no cumplía el requisito de los 6 meses o más. Otro punto importante, no se restarán las salidas a aquellos trabajadores que hayan ingresado y salido en el mismo año. Si yo contrato a un trabajador en el 2021 y sale en el 2021, no lo considero como salida. Hace muchos años atrás sí lo consideraba como un trabajador salido. Para efectos de este cálculo no lo debo considerar como salido. No se consideran los ex trabajadores directos o de sus relacionadas en los 3 años anteriores. Otro punto importante a considerar. Otro tema, el gasto de nómina del ejercicio actual menos el gasto de nómina del ejercicio fiscal anterior debe ser mayor a 0, lógico, ¿sí? O sea, obviamente hay incremento, no debe haber solamente incremento en números, sino también incremento en dólares. Por eso es que se establece un incremento neto de empleo. Y no aplica en el caso de reemplazo de trabajadores. Si yo desvinculo o se desvincula a un trabajador y yo contrato a otro trabajador para el mismo puesto, pues no se considera para efectos de este cálculo ese reemplazo de trabajadores. ¿Y en qué consiste el beneficio? Es el 100% del promedio de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a los nuevos trabajadores multiplicados por el incremento neto de empleo. Recordemos, es la misma base de cálculo que consideramos para el discapacitados. Es el tema de remuneraciones, sueldos, salarios, horas extras, etcétera, más beneficios sociales, 13º, 14º, fondo de reserva y aporte patronal al IES, que yo considero para el cálculo de este beneficio. Y como les decía, que es un beneficio tributario que lo puedo aplicar únicamente por el primer año. ¿Ok? Asimismo, para verlo rápidamente en un ejemplo, ¿sí? Tengo aquí los trabajadores, la remuneración mensual, tengo la fecha de ingreso, tengo la fecha de salida, que para efectos de este cálculo es súper importante, la fecha de ingreso y la fecha de salida para poder determinar si es que tengo un incremento o no de empleo. Los meses laborados y la remuneración aplicando el beneficio. En esta columna de remuneración
recordemos que está tanto la remuneración como más los beneficios sociales que acabo de mencionar, y enfocándonos ya en cada caso particular, de, por ejemplo, del trabajador A al trabajador D, cumplen más de 6 meses en la compañía, fueron contratados en el año 2021, tienen más de 6 meses laborados, cumplen el criterio de los 6 meses. El trabajador E, contratado en mayo y se desvincula en el año 2021, ¿sí? Este no se considera un trabajador salido, recordemos, pero sí lo considero por efectos de cálculo porque cumplió más de 6 meses o más en la compañía. En este caso cumplió 8 meses. Por tanto, sí lo considero para efectos del cálculo, obviamente, la remuneración y beneficios respecto al periodo que trabajó en la compañía, ¿sí? Y no lo considero como salida. El trabajador F y el trabajador G cumplen las condiciones, más de 6 meses. ¿Qué sucede con el trabajador H? Ustedes se dan cuenta que el trabajador H es 1 de agosto del 2021 y tiene 5 meses laborados. En este caso puntual, no lo puedo considerar para el incremento neto de empleo del 2021. Algo interesante aquí, en el 2021 lo que va a ocurrir es que aquellos trabajadores que los contraté en el segundo semestre del 2021, bueno, pierdo, ¿sí? Lo que ocurría ya hace algunos años, lo voy a perder porque no voy a poder aprovechar el año 2022 porque este beneficio ya no está vigente para el 2022. El trabajador I, ¿sí? Tiene 4 meses, no cumple, se desvinculó en el 2021. Lo mismo el J, pero no lo considero como un trabajador salido, el I. El J, en cambio, si ustedes se dan cuenta la fecha de ingreso, julio del 2016 y se desvincula el 31 de diciembre del 2021, este sí lo cuenta como un trabajador salido porque es un trabajador contratado en años anteriores y que se desvincula en el año 2021. El trabajador K, el 1 de mayo del 2020, lo contraté, pero no lo considero para efectos del cálculo. ¿Por qué? Porque si lo contraté en mayo del 2020, al cierre del 2020 tenía más de 6 meses. Por tanto, en el caso de ese trabajador, ¿sí? Ya lo tuve que haber considerado para el cálculo de beneficio del 2020, por tanto ya no lo considero para el cálculo de beneficio del 2021. Y finalmente el trabajador L, que lo contraté el 1 de noviembre del 2020, tiene 12 meses laborados en el 2021 y sí lo considero. Este es el caso que les indicaba al inicio de la explicación del incremento neto, que este es un trabajador que lo contraté en el segundo semestre del 2020 del año anterior, en noviembre, no cumplía el tiempo de 6 meses en ese año, obviamente era imposible, pero ya en el año 2021 cumplía más de 6 meses en la compañía y por tanto ya lo puedo aplicar para el cálculo de beneficio en el año 2021. Establezco el total, trabajadores nuevos voy a tener 8, menos los desvinculados voy a tener 1, entonces en total el incremento neto es de 7. Y del lado derecho determino el beneficio, que son las remuneraciones pagadas a trabajadores nuevos por 89.300, el promedio de las remuneraciones a trabajadores nuevos, que es 11.163, y determino que esos 11.163, que es el promedio, por el incremento neto, que son 7, me da un total de 78.138 como un beneficio tributario que voy a poder deducirme de la base imponible. Para concluir beneficios, amortización de pérdidas tributarias, sí lo quise mantener, lo quise incluir, básicamente porque puede o normalmente sucede de que existe cierta confusión en el sentido de que para yo determinar una pérdida tributaria, yo siempre parto de mi utilidad contable o de mi pérdida contable, determino las partidas de conciliación tributaria y determino si existe una utilidad o una gravable o una pérdida sujeta a amortización. Entonces, me he tocado con casos en los cuales se confunde si es que yo tengo pérdida contable con que ese valor es el que estaría sujeto a amortización. Cuando en la práctica no es correcto tomar esa pérdida contable, sino más bien yo debería tomar la última línea luego de establecer cuál es la última línea de luego las partidas de conciliación tributaria para poder llegar a concluir de que se trata de una pérdida tributaria. Entonces puede ser que yo tenga pérdida contable y termino al final con una utilidad gravable o una pérdida tributaria, que es el caso que estamos conversando. Entonces, básicamente aquí esa amortización, esa pérdida tributaria que yo determino en el año X año o en el año 2021, que es el que estamos hablando, puede ser sujeta a amortización durante 5 años, ¿sí? Durante los 5 o 7 años, pero
por año, el momento que yo vaya amortizando esa pérdida no puede pasar el 25% de la utilidad gravable del año. Es decir, hoy 2021 yo puedo considerar este beneficio si es que en años anteriores yo tuve una pérdida tributaria, y lo que voy a tener que observar es que respecto a esa pérdida en el año 2021, la utilidad contable que genere la multiplico por el 25% y ese va a ser mi límite para yo poder amortizar esa pérdida tributaria. Y en el caso de lo que prevé la norma, en el caso de que una sociedad se liquide, ¿sí? Y tenga una pérdida tributaria que no se ha podido amortizar o compensar en el tiempo, bueno, en ese momento yo la puedo aprovechar como un gasto y deducible para efectos fiscales en el momento que esa sociedad o esa compañía se liquide. Finalmente, para cerrar, yo creo que estamos sobre el tiempo, me regalan 5 minutitos más y concluimos. Es el tema de los créditos tributarios, ¿sí? Básicamente el que conocemos todos es las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, que básicamente deben de ser las retenciones que hayan efectuado los clientes, nuestros clientes en el ejercicio fiscal sujeto a análisis, es el 2021, eso es lo que soporta el crédito tributario, que hoy es más fácil porque mayormente pues son comprobantes electrónicos. Y básicamente lo que establece la norma es que ese crédito tributario puede ser sujeto a compensación durante los 3 periodos siguientes, o asimismo puede ser sujeto a devolución en ese mismo periodo, presentando una solicitud de pago en exceso a la administración tributaria. ¿Ok? Y concluyo con el tema del crédito tributario de ISD, que es un crédito tributario, es un tema que ya tiene algún tiempo, algunos años. Básicamente está ligado con el ISD que se paga en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital para ser incorporados en procesos productivos. Y la regla aquí es que esas partidas deben constar en un listado que emite el Comité de Política Tributaria para efectivamente sea considerado como un crédito tributario de ISD. Ahora, ese ISD yo lo puedo aplicar o voy a tener que considerar ciertas reglas, o sea, esta regla es la que acabo de mencionar para que sea considerado crédito tributario, ¿no? Pero adicional a eso, ese ISD también puede ser registrado como gasto del año o como parte del costo, ¿no? Es decir, si ese ISD no cumple estas consideraciones para ser considerado crédito tributario, yo debería registrarlo como parte del gasto del ejercicio, va a ser un gasto deducible de impuesto a la renta, siempre que no esté relacionado con el inventario, con propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Porque si es así, ese ISD no debería ser gasto, sino que contablemente debería ser costo, un costo que se carga al inventario o un costo que se carga a propiedad, planta y equipo, dependiendo de qué estoy pagando, ¿no? Y este ISD también, al igual que las retenciones de impuesto a la renta, puedo usarlo como crédito tributario en los siguientes 4 años. Es decir, si hoy genero un crédito tributario ISD 2021, yo lo voy a poder aprovechar durante los 4 años siguientes, o también podría solicitar la devolución si es que se refleja un saldo a favor producto de este crédito tributario de ISD. ¿Ok? Un dato interesante aquí, y con esto cierro, es que la administración tributaria y aquellos acá que solicitan la devolución al SRI todos los años, ha cambiado ahí un tema de criterio, ¿sí? En el orden de prelación de los créditos tributarios. Recordemos de que yo como contribuyente puedo establecer un orden de prelación de créditos tributarios en donde puedo determinar primero imputo y retenciones, impuesto a la renta y luego ISD, o primero ISD y luego impuesto a la renta. Y en la práctica lo que hacen los contribuyentes es primero imputo ISD y luego retenciones de impuesto a la renta, considerando que las retenciones de impuesto a la renta generan intereses. Pero en la práctica, y nos hemos dado cuenta en los procesos de evolución ya a finales del año anterior, que el criterio de la administración tributaria, un criterio que no compartimos, no voy a andar en el tema tampoco, pero el criterio de la administración tributaria es que primero la imputación de ese crédito tributario debería ser impuesto a la renta, retenciones de impuesto a la renta, y al final el crédito tributario de ISD, ¿sí? Producto de que para ellos, y creo yo que coincidimos todos en ese sentido, es que se ahorran los intereses, pues, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los temas que hemos tratado de incluir el día de hoy. No sé, Mariana, ahí si cerramos, ¿ya?
Bueno, muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que estoy bastante asombrada de la capacidad de síntesis porque todo este tema de cierre fiscal es bastante amplio, así que te felicito. Ha sido, creo que, un resumen súper bueno para todos ustedes. Solamente indicarles, y les voy a compartir en este momento ahí las cuentas de LinkedIn, tanto de Vicente, la de Noemí, la mía, la de Anderson, ya les voy a compartir en 2 minutos más, la de Liquidez GC, ya que ustedes ahí también podrán encontrar muchísima información que siempre estamos sacando. De hecho, nuestros gerentes siempre ponen o postean información muy relevante que creo que es también de interés empresarial e interés para todos ustedes, ¿no? En cuanto al material, como hay bastantísima gente conectada, ustedes no la ven, pero yo sí los veo, no vamos a compartir el material como tal. Sin embargo, este webinar va a quedar grabado tanto en la cuenta de YouTube de Andersen como la de Liquidez GC. Les compartí en la parte superior las páginas de cada uno de ellos para que ustedes ahí puedan revisarlo. Desde el día de mañana en la tarde están totalmente disponibles. Así también ustedes podrán rever la presentación de Vicente. También agradecerle a Noemí que la había hecho una máquina literalmente contestando todas las consultas que ustedes tenían. Así que, bueno, para eso estamos y esperamos que también nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades. Recordemos que vienen nuevas leyes, van a haber algunos cambios importantes, así que los invito a que también se suscriban a nuestros canales y si ustedes desean ser parte de la base de datos de Liquidez y de Andersen, con muchísimo gusto los agregamos para que les lleguen nuestros boletines empresariales a todos. Así que creo que con eso agradecerle nuevamente a Vicente, a Noemí y bueno, pues a Liquidez también que nos ha extendido esta invitación y también invitarlos a ustedes que conozcan la plataforma web de liquidez.es, que en la cual ustedes van a poder tener asesoría inmediata para poder negociar sus notas de crédito desmaterializadas, incluso ahora las notas de crédito electrónicas de ISD, para que ustedes puedan ver cómo nosotros trabajamos y cómo Liquidez también trabaja a súper buenas tasas. Así que se los recomiendo, www.liquidez.es. Con esto cerramos, que tengan una buena tarde, agradecerles nuevamente a Noemí y a Vicente por su ayuda y bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Chao.